Entonces, lo que vamos a hacer rápidamente es escribir código JSX que estábamos utilizando en nuestro proyecto de Hello World. Y por ejemplo, el primer ejemplo que te quiero mostrar es simplemente asignar a una variable un elemento de JSX para que observes a qué se transforma en realidad esto. Como ves y como te decía en lecciones anteriores, nunca dejamos de utilizar JavaScript al utilizar React y JSX. Como puedes ver, el hecho de utilizar JSX lo que nos da como resultado es nada más y nada menos que la función de React Create Element, en donde a esta función se le pasa como un string el elemento, después sus propiedades, que en este caso no tienen ninguna, y los hijos que hay, que en este caso es nada más un texto. Para que puedas ver cómo se le pasan las propiedades, aquí voy a agregar, no sé, la propiedad de estilo. Y aquí puedes ver claramente cómo es lo que toma en el segundo argumento. Un objeto con las propiedades o atributos como un objeto, que en este caso a style también se le pasa un objeto, que es de los estilos. Eso como el ejemplo principal de hecho fue lo primero que te enseñé al utilizar JSX. Ahora vamos a ir con el caso de un componente. Recuerda que los componentes siempre van escritos con mayúscula y siempre son utilizando clases o funciones. Esto te lo voy a enseñar en una sección más adelante acerca de los componentes y la diferencia entre componentes funcionales y componentes basados en clases. Bien, ahora puedes ver la diferencia. Aquí estamos asignando a la variable myL el elemento directamente. Y de hecho, si tú te quieres indagar un poco en el código de React, esto ya es un poco más a fondo, lo que hace React Create Element es nada más y nada menos y nada más simple que regresar un simple objeto. Claro, este objeto se le asignan propiedades y lleva un proceso, pero en realidad, como te decía, JSX lo que hace es generar árboles. Y para generar un árbol, pues se necesitan datos, ¿no? Entonces lo que hace React Create Element es generar a partir de los datos que tú le pasas el objeto necesario para que React funcione. Es decir, como te decía, genera este árbol, esta estructura de árbol con objetos que después hace cierto proceso, como el Virtual DOM, que te voy a enseñar más adelante. Y pues, por ejemplo, aquí le estamos asignando a myElement le estamos asignando un objeto, porque aquí estamos llamando la función. Entonces, lo que vamos a tener aquí guardado en esta variable es un objeto. Y aquí lo que estamos guardando es una función que no ha sido llamada, pero que al llamarla va a regresar un objeto de React. Ahora vamos a ver qué pasa cuando a un elemento le pasamos
otro elemento con los corchetes. ¿Te acuerdas que utilizábamos los corchetes para hacer un render de un elemento externo? Que se utilizaba, por ejemplo, en condicionales. Pues esto es lo que pasa. Eso es lo que pasa, principalmente. Aquí, por ejemplo, tenemos otro elemento que nuevamente crea y llama a la función de react_create_element, donde le pasamos el nombre del elemento, un objeto con sus atributos o propiedades y posteriormente el hijo. Que en este caso, por cierto, a partir del argumento, como lo puedes ver aquí, a partir del argumento de los atributos, es decir, del tercero al último, todo lo que se le pase a esta función va a ser tomada como los hijos. Esto es gracias a, y lo puedes ver si has usado JavaScript 6, es gracias a esta feature de poder obtener el resto de los argumentos con el split operator o los 3 puntos. O antiguamente obteniendo el arreglo de los argumentos de una función. En fin, por ejemplo, aquí puedes ver cómo se le pasa el nombre del elemento, los atributos o propiedades y los hijos, que en este caso tiene 2 hijos. Uno es el texto que pusimos aquí y el otro pues es el elemento, que no es nada más y nada menos que otro objeto, porque recuerda que myElement es un objeto generado por la función de createElement. Pero, ¿qué pasa cuando en vez de esto le decimos que, bueno, esto, por ejemplo, no es válido? Y puedes ver aquí por qué. ¿Por qué no es válido utilizarlo así? Porque aquí myComponent, es una función. Es decir, le estamos pasando, aquí esta función espera que el hijo sea un objeto. Si le pasamos una función, no va a entender de qué le estamos hablando, porque como te decía, en una estructura de árbol se espera que el hijo también sea un nodo o un objeto generado por createElement. Sin embargo, esta es una función no ejecutada todavía. Recuerda que es una función no ejecutada todavía. Entonces, createElement no entiende lo que le quieres decir, porque no está esperando una función, está esperando un objeto. Es por esto que esto no es válido. Por eso es que tenemos que llamarlo como si abriéramos un tag o una etiqueta. Ahora sí, llamamos a react_createElement con el componente. Es muy diferente porque aquí le estamos pasando como primer argumento el componente. Entonces, cuando le pasas tu componente o tu función de componente, en el primer argumento, React, ahí sí entiende. Ahí entiende que lo que estás tratando de decirle es que, entonces es un componente, por lo que lleva cierta funcionalidad. Aquí, como te decía, le puedes pasar un string del elemento HTML o un componente que puede ser una función o un componente heredado de la clase de React Components. Es muy diferente a pasarlo como hijo, porque recuerda que como hijo espera un objeto generado con React createElement o un nodo o que sea parte de la estructura del árbol. Y de igual manera, aquí podemos incluso pasarle un hijo a myComponent, un texto cualquiera. Y como ves, se llama
en createElement de myCamp. Ahora puedes ver a través de la matrix de lo que en realidad está haciendo JSX. Si te puedes dar cuenta en este ejemplo, JSX no es nada más y nada menos que syntax sugar. Como puedes ver, es totalmente comprensible. Lo puedes ver así. Cada que yo abro un tag, o escribo un menor que y un mayor que, y pues cierro mi tag. Cada que yo escribo un tag, abro un tag, llamo a la función, que en este caso, a una función específica. Esta se puede configurar, de hecho, con los compiladores o en TypeScript si estás usando TypeScript. Pero en este caso estamos utilizando el plugin, entre comillas, o el preset de Babel, de React, por lo que ya está preconfigurado que la función que se va a llamar es React createElement. Y por ejemplo, aquí, entonces, como te decía, cada que abro un tag, llamo a la función. Como primer argumento voy a recibir el nombre de mi tag, o lo que le paso a mi tag, o de lo que va a tratar mi tag, o mi etiqueta. Entonces, en este caso es div. Posteriormente le puedo pasar X, o más bien N, argumentos, que estos argumentos, como normalmente lo hacemos en XML o HTML, que todos son llave igual a valor, que esto se transforma en el objeto del segundo argumento de la función de createElement, que es un objeto con las claves y los valores de mis atributos. Posteriormente, todo lo que vaya dentro de los tags, dentro de mi tag, que en este caso es el div, es decir, los hijos, pues se pasa como tercer y n argumentos de createElement, que en este caso pues son los hijos del tag, son los hijos de mis nodos en cuanto a la estructura de mi JSX o de mi HTML. Entonces digamos que pues es escribir todo esto. Estás escribiendo en realidad todo esto, pero sería tedioso estar escribiendo todo esto, literalmente. Por lo que es más comprensible utilizar algo que ya conocemos, que en este caso JSX, que en este caso es HTML o XML. Es decir, es un lenguaje. Nos agarramos del lenguaje de marcado para poder escribir estructuras de árbol. Y a su vez, React trata de estructuras de árbol principalmente. Si React trata de estructuras de árbol, con JavaScript, en vez de llamar a estas funciones, utilizamos algo que ya conocemos para crear estructuras de datos de árbol.